Muy buenos días, gente linda. Estamos de nuevo con ustedes con otro video de viajes. Hoy les traemos un destino turístico que fue el que inspiró el primer video que subimos a nuestro canal y que ya no existe. Hoy lo volvemos a subir en una nueva versión. Se trata de la excursión al filo de la Sierra de los Comechingones, en Villa de Merlo, provincia de San Luis. Comencemos. Esta excursión consiste en el ascenso al filo por un camino serpenteante sobre el faldeo occidental de la Sierra de los Comechingones, recorriendo unos 18 kilómetros entre curvas y contracurvas, con unos paisajes serranos que seguramente no podrán olvidar. La Sierra de los Comechingones es el límite noroeste de la provincia de San Luis con la provincia de Córdoba. A ambos lados se encuentran dos valles, el Valle de Calamuchita en la provincia de Córdoba y el de Conlara en la provincia de San Luis. La extensión total de esta cordillera es de casi 100 kilómetros y el cerro más alto se encuentra en Córdoba y es el Cerro Champaquí, con 2.790 metros. A lo largo de la excursión encontraremos dos miradores importantes. El primero es el Mirador del Sol, ubicado a casi 1500 metros sobre el nivel del mar. Y si seguimos ascendiendo hasta los 2200 metros, encontraremos el Mirador de los Cóndores. Desde estos miradores se tiene una vista panorámica magnífica del Valle de Conlara y si el tiempo ayuda, en un día despejado se puede llegar a contemplar el Valle de Calamuchita en Córdoba. El viaje para ascender al filo ya de por sí es espectacular. El paisaje cambia permanentemente. Detrás de cada curva hay una vista diferente que nos va a sorprender. A los costados del camino, las cortaderas, que nosotros conocíamos como plumeros o plumerillos, dominan la escena en gran parte del recorrido. La vegetación típica es de monte serrano y la podemos encontrar entre los 700 y los 1300 metros de altura y abundan molles, talas, tabaquillos y varias hierbas aromáticas, entre las que encontraremos la muy apreciada peperina. Al llegar al Mirador de los Cóndores, una de las opciones es recorrer unos 3 kilómetros más para visitar un complejo que posee una confitería donde se ofrece ver las puestas de sol desde un lugar privilegiado. Aquí, además de encontrarse la confitería, se realizan otras actividades como trekking, tirolesa de aproximadamente 1200 metros y puentes colgantes. La otra opción, una vez llegado al Mirador de los Cóndores, es cruzar hacia la provincia de Córdoba para realizar la excursión del Salto del Tigre. Esta se realiza en camionetas 4x4, ya que el terreno para acceder a la cascada desde el filo es bastante complicado, pero es una experiencia que vale la pena realizar.
Otros paseos que se ofrecen a los turistas dentro de Villa de Merlo es la visita a la capilla Nuestra Señora de Fátima y el arroyo Piedras Blancas, límite natural con la provincia de Córdoba. Otro sitio cercano para visitar es el Algarrobo Abuelo, también conocido como el Algarrobo de los Agüero, un ejemplar de 1200 años de antigüedad que fue propiedad de Antonio Esteban Agüero, un escritor, poeta, prosista, nacido en Piedra Blanca en febrero de 1917, y que si bien es casi desconocido para la mayoría de la población, fue colaborador de varias revistas y diarios de nuestro país y de países vecinos, como el diario La Prensa, La Nación de Chile y El Comercio de Perú. Agüero recibió varias distinciones y premios, entre ellos, en 1960, se le entregó el premio sesquicentenario de la Revolución de Mayo por su poema El hombre dice a su pequeño país. Entre los jurados se encontraba Jorge Luis Borges. Otra obra de relevancia fue Las Cantatas del Árbol, dedicada justamente al Algarrobo de los Agüero. Aquí funciona una reserva natural de 4 hectáreas donde hay senderos cortos para recorrer. Y ahora sí, llegamos al final del video de hoy. Los esperamos la semana próxima con un nuevo video. Y no olviden suscribirse a nuestro canal si nos quieren ayudar y dejarnos un comentario y un me gusta. Nos vemos muy pronto.